Bonita tarde, bienvenidos, bienvenidas a este diálogo sobre las luces y sombras de la autoedición. Estamos aquí Juan José Saavedra y Carmen Bengoechea Bernal, que llevamos ya unos cuantos años, ¿verdad, Juanjo? Yo creo que sí. ¿Cuántos? Pues seguro, y tú más que yo, seguro. Yo empecé hilo tempore, yo creo que llevaré 40 años. 40. Es que soy muy viejo. Madre mía, tengo yo 47. Pues yo empecé a los 30. A ver, nos están pidiendo que nos desplacemos un poquito. Es que estábamos ahí en la sombra para que no nos molestara el sol. Es que pero ya estamos más cerquita de vosotros. Así ya estamos más cerca. Un poco más y ya estamos cerquísima. Bueno. Pues sí, Carmen, yo empecé a los 30 años. Empecé a escribir y no sé, descubrí con la pandemia, que hemos hablado, que había trabajado para editoriales y era un mundo donde ganas, si quieres ganar, no vas a ganar en ningún lado, pero ahí ganaba un 10%. Me pide una editorial de mucho nombre que hiciera un segundo libro durante la pandemia y cuando intento hablar con ellos que sí, que para septiembre, y dije la palabra que me encanta de Fernando Gómez, a la mierda. Digo, me lo hago yo solo y empecé a descubrir el mundo del que vamos a hablar ahora. Descubrí ese mundo que tú nos puedes contar. Bueno, pues la autoedición, una de las maravillosas luces que tiene la autoedición es que la persona que crea su propio manuscrito luego lo transforma en libro y eso, en síntesis, es el ejercicio de tu libertad. Desde los contenidos, el título de tu libro, el formato, el precio, porque sí, es importante hablar de economía y de creación, se puede llegar a vivir de tu obra y esa es una de las grandes luces de la autoedición, por eso a veces también es tan duramente criticada, porque hay muchos autores que por convicción deciden empezar a autoeditarse y hay otros que, como comentaban Juanjo, pues empiezan con editoriales y se dan cuenta que los porcentajes al final están sometiendo a una esclavitud al propio autor y por eso deciden pasarse a la autoedición. Pura libertad, al fin y al cabo. No Pero te quiero contar otra cosa. Venga. Hay otra parte muy interesante que es que tú puedes publicar lo que te dé la gana. Normalmente cuando has trabajado con editoriales, el que lo ha trabajado lo sabe, te dicen una línea, quiero sobre esto y de esto no hables, y aquí si te apetece haces lo que quieres, es lo que he hecho yo. En la pandemia me apetecía hablar de la pandemia, hablo de la pandemia. Yo qué sé, quiero hablar de política, pues publico las cloacas de la política. Y luego ves que una parte curiosa, que la editorial te dice que te ha vendido 10, 20, 100 o la edición y a veces tardan en pagar, tarde, mal y nunca. Y aquí tú ves lo que vendes y lo que ganas, desde el punto de vista de ganar. Pero hay una parte que nadie te puede pagar, que es el gusto de hacer lo que te da la gana. Poder salir a la calle ahora mismo, bajarte los pantalones y hacer lo que te da la gana, sería la leche. Pues la autoedición a veces con la editorial es bajarte los pantalones y hacer lo que te da la gana. No estar atado siempre con un cinturón, unos tirantes, una corbata, no, es otro mundo. Y deberíamos profundizar más en las sombras, porque todo es muy bonito, pero ¿cuál es la parte negativa de la autoedición? Vamos mezclando, si te parece. Sí, estupendo. Pues para mí una de la parte más negativa es que como tienes que hacerte todo tú, pues evidentemente el esfuerzo es brutal, pero es que la libertad no es para perezosos. Precisamente cuando tú ejerces tu libertad te tienes que esforzar, porque nadie te la regala. Y con la autoedición, como tienes que hacerte, en mi caso, no sé tú, pero yo desde luego me he hecho una experta en diseño, en maquetación, en corrección, aunque a veces también corrijo con otra persona de forma cooperativa, me parece que te conviertes en una experta en muchas áreas. Luego también depende, hay aspectos que a veces puedes necesitar apoyo, pero es que a mí como me apasiona aprender, soy autodidacta, pues me dedico precisamente a formarme. Hace ya muchos años hice un curso de edición independiente y con el tema del diseño, como me apasiona todo lo que tiene que ver con la fotografía, pues me lo paso muy bien con los libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el esfuerzo
es una de las sombras. A quien no le guste esforzarse, no puede autoeditarse. Me gusta es como ese principio. Una frase, ¿no? Hay muchas más, ahora vamos a ir indagando. Sí, traigo un ejemplo. Uno puede hacer lo mismo te lo puede hacer una editorial, lo he hecho yo. ¿Cuál es la diferencia? La portada me la ha hecho un amigo. Él se dedica al diseño y me hace la portada. Pero el texto tienes que pasarlo del PDF, del Word al PDF, lo metes, en este caso yo lo hago con Amazon. Amazon todo el mundo lo odia, no sé por qué. Si te da beneficios y te ayuda a publicarlo, llegas a KDP, entras a Amazon, metes tu Word y él te dice, con estas medidas, lo pones estas medidas, ponme esta portada, pones la portada y una vez que has puesto todo, te dice, en una semana lo tienes en casa y en una semana lo tengo. Precio, que es lo interesante, 4 euros. Digo, pues manda, como cuando llegas al mercado y dice, yo qué sé, jamón jabugo, 4 euros, pues como esté 3 kilos, ¿no? Si es a 4 euros. Ahora, si cuesta, como te costaría en una editorial, que es otro tema que debemos analizar, en este caso me sale por 4. Cuando llega a casa se queda en 5, pero 5 euros y pido 3, 15 euros. ¿Y qué hago con esos 3 libros? Uno para mí, otro para castigar a Carmen y otro para castigar a un amigo. Y castigamos a los amigos con nuestros libros, pero les castigamos con un precio de 15 euros. La otra línea es el que va a... Yo diría que hay muchos piratas, hay mucha gente maja en autoedición que entras en internet y pones cómo publicar tu libro. Nosotros te lo publicamos. Y cuando entras, dice, bueno, tiene que llevarse usted 100 libros. 100 libros hace un mínimo de 700 euros. Y cuando has llegado a los 700 euros, ya, pero también se lo corregimos, 300. También hacemos la portada. Y cuando terminas en 1200. Entonces, echar números, dices, 100, pues me sale a 12 euros. Diferencia, 5 euros, 12. Hay distintos caminos. Este es un camino. Para los que son más vagos, van a alguien que se lo publique de una imprenta y tal, y se lo hace. Si tiene todavía un amigo que se lo corrija, que le castigue corrigiendo, y si no, paga otros 400. Y al final te sale una fortuna. Y te puedes llegar a encontrar pues con 500 libros en tu casa, ¿y qué haces con 500? Esta es una fórmula. Hay muchas fórmulas. Entonces debemos tener claro las dos fórmulas. Una la puedes hacer, en este caso, desde Amazon, que lo publicas por muy poco, pero tienes que darle todo. Otra, lo puedes hacer con una imprenta y te sale más caro porque vas añadiendo... Podemos ir matizando si quieres. Sí, bueno, yo con Amazon no estoy muy satisfecha porque solo... A mí me gusta mucho experimentar y explorar nuevos caminos. Y en su momento puse un libro, pero no tuve ningún resultado. Igual que lo puse, lo quité. O sea, en ese sentido, a mí me hablan de fórmulas y digo, bueno, pues hasta que no lo experimento no puedo sacar una conclusión. A mí no me sirvió para nada. Y conozco a gente que no está muy satisfecha porque, igual que tú comentabas de las ventas, parece ser que a veces se venden libros y luego no les pasan realmente el total a los autores. Lo sé por gente cercana, ¿vale? No es que me lo hayan contado, sino que una escritora amiga le ha pasado. Entonces, yo entiendo que a quien le vaya bien, estupendo. Yo no lo suelo comentar porque a mí no me ha venido bien el tema. ¿Cuál sería...? En eso... Pero un momentito, Juanjo, sí. Pero a mí me parece que cuando alguien se inicia el tema de la autoedición, lo primero es clarificar. No es lo mismo las empresas de autopublicación que la autoedición. Lo que ha comentado Juanjo, sí que hay muchas empresas que se dedican a autopublicar, que imponen unos criterios para sacar adelante tu libro y hay que tener cuidado con lo que se firma. Siempre buscar gente que os asesore con los contratos, porque luego a veces os podéis encontrar con situaciones muy desagradables y también conozco a mucha gente que le ha pasado. Entonces, no es lo mismo la autoedición, que es que el propio autor es el que transforma su manuscrito en libro y que hace todas las fases, como he dicho al principio,
y tiene como resultado, evidentemente, la autopublicación. Pero no todo el mundo que se autopublica se está autoeditando, porque otros profesionales están llevando a cabo esas fases esenciales de la edición. Y esto es muy importante porque a veces la gente confunde términos y meten ahí en una caja como que todo es lo mismo y no es lo mismo. Entonces, clarificar esos dos conceptos. Y luego, por otro lado, a mí me parece que otra de las grandes sombras que tiene la autoedición es que el dinero tienes que adelantarlo, y a veces pues un libro que tú creas puede salir fenomenal, pero a veces hay libros que por lo que sea no terminan de arrancar y es un dinero que tú has desembolsado y claro, hasta que lo recuperas pues cuesta un poquito, ¿no? Pero eso también hay que tenerlo en cuenta para tomar la decisión si me quiero autoeditar o no. Es decir, puedo permitírmelo porque pagar una imprenta es caro, pero también hay otros formatos, los audiolibros y el libro digital, que es muchísimo más barato y eso pues a lo mejor uno sí lo puede asumir, ¿no? Pero también para que lo valoréis. Sí, lo que comentas me gusta, ese apartado que debemos tener en cuenta distintos caminos y con cada camino uno debe experimentar. Yo he experimentado con todos. Soy demasiado viejo, entonces experimento con todo, porque tengo poco tiempo. Es como estoy en la última vuelta del camino y he dado tantas vueltas. Entonces, cuando lo hice con las editoriales. Con las editoriales hasta la pandemia habría publicado unos 20 libros. Después de la pandemia he publicado otros 10, en 5 años es la leche. Pero porque me lo puedo hacer así. Me di cuenta, una experiencia siempre. Más que hablar de teoría, debemos hablar de lo de dentro. Yo voy a una editorial X, le digo que quiero publicar un libro, me dice, vamos a publicar 300. 300 te va a costar 1.000 euros aproximadamente, pero la corrección otros 400, vale, 1.400. Estoy esperando en la Feria del Libro de Madrid que llegara el libro, y no llegaba. Y cuando va a empezar la feria un día antes me aparece el libro todo cargado de ratas. La primera corrección que había dado yo, que era mi error también, pero ellos me dijeron que no había ningún problema, que lo iban a corregir. No lo hicieron. Y me encontré con un libro cargado y había perdido 1.300, porque luego si la portada al final 1.800 que no valió para nada. Tuve que volver a rehacerlo. Esa es la experiencia negativa de hacerlo con alguien que te lo va a hacer. Otra es lo que tú dices, y es fundamental estar encima, cogerte la imprenta, si quieres vas a pagar 500, 600, pero hacerlo tú todo y estar vigilando, ese es otra parte. Y el más vago, que es el mío, te vas a Amazon, pones ahí, cobrar, me empieza a mosquear, porque yo he vendido a 400, que me han dicho amigos, y a lo mejor he cobrado 100, 200, pero yo lo veo desde el lado positivo, que no he tenido que gastar nada. Y ellos son muy listos también, porque juegan con la cantidad. Tienen unos precios baratos, pero como tiene tanta gente, juegan con eso. Y a la hora de su beneficio, ¿dónde está? En el transporte, porque a lo mejor pides 4 libros, de estos que te han salido a 5 euros a ti, y en el transporte te mete 8. Entonces, los libros a 3, 12 euros, más 8 de transporte, 20. Ya el libro no es a 3. ¿Entendéis la idea? Hay que tener cuidado también con eso. Vigilarlo, yo sería partidario de experimentar, pero experimentar con gaseosa, no experimentar con un dinero. ¿Habéis oído lo de Amazon? Pruebas, haces una prueba, a ver, con tu amigo de la imprenta otra y con el editor otra. Yo como ya las hice, ¿cuál recomiendo? Yo la de Amazon en este momento. Y, cuidado, que también con un amigo que tiene imprenta me quedan perfectos los libros. Con Amazon me queda cargar chapuza, porque el chapucero soy yo. Y el amigo de la imprenta corrige. Entonces, si se pudiera hacer las dos cosas también, tener a alguien que te ayuda a arreglarlo en una imprenta y luego ponerlo en Amazon, podría ser un camino también ese. Yo ahora voy a mezclar dos elementos que van de la mano. Una de las luces que tiene la autoedición es la democratización de la cultura. Cualquier ser humano puede crear un libro. Cualquier persona
puede publicar su libro, y a mí eso me parece que es maravilloso. Luego es la comunidad lectora la que decide o no comprar ese libro, pero no hay una censura previa de alguien que dice no, es que este libro no cumple los requisitos mínimos de calidad, ¿no? A mí me parece que quien tiene que tomar esa decisión es la comunidad lectora, porque el lector es el inteligente, porque al final parece que solo podemos leer los libros de determinadas empresas, y muchos de los autores y autoras que merecen la pena a veces no pueden llegar a la comunidad lectora, y es una lástima. Y con la autoedición precisamente se puede conseguir. Y de la mano va una sombra que yo he vivido muy de cerca, y es que el Estado no facilita la autoedición. Y voy a poner un ejemplo. Hace ya 2 años yo hice una reclamación a la Dirección General del Libro a través de una convocatoria pública a la ayuda de edición de libros. Bueno, pues en esa convocatoria pública, es decir, con dinero público de todos los españoles y españolas, se excluía expresamente a la autoedición. Yo cuando vi las bases de la convocatoria me emocioné, porque dije, anda, pues mira, a lo mejor alguno de mis proyectos pueden ubicarse con esa convocatoria. Y cuando vi que estaba dentro de los grupos excluidos, porque yo soy autoeditora, me pareció terrible. Primero, porque yo estoy pagando impuestos, porque en ese momento yo era autónoma, yo estaba escribiendo, tenía mis epígrafes en Hacienda de edición de libros, de escritora y demás epígrafes, incluso de librera en ese momento, y cuando veo que el propio Estado, la Dirección General del Libro, no a mí, sino a toda la comunidad de autores y autoras que tenemos la valentía de crear nuestros propios libros, nos dejan fuera. Hago una reclamación y al día de hoy estoy esperando respuesta. Se supone que te tienen que contestar, se supone. Bueno, está lo del silencio administrativo ¿no? Pero a mí no me han respondido en ningún momento. Lo cual me parece que es una sombra que tiene la autoedición, porque el propio Estado, que luego habla de lo importante que es la cultura y lo importante que es cuidar el patrimonio cultural de este país, pues luego no apoya a la ciudadanía. Entonces, al día de hoy eso es una sombra, porque no hay un apoyo en ese sentido, ¿no? Y bueno, para que lo sepáis, que yo he intentado, que me parecía importante señalarlo, y me da mucha lástima que no se apoye la autoedición, porque creo que es una manera de realmente no cuidar a la ciudadanía. No sé qué piensas tú, Juan. Sí, no sabe, el problema que veo siempre es, molesta mucho la gente libre. La gente libre le molesta. Hay una frase que me gusta que os quedéis en la cabeza, yo la tengo metida: a todos los iguales les molesta a los distintos. Entonces, las editoriales quieren tener todos los iguales, los controlados. No quiere decir que los hay buenos, malos y regulares. Como la autoedición es democrático, porque tú puedes publicar lo que te dé la gana, eso, pero hay mucha morralla, porque como puedes publicar lo que te dé la gana, cualquiera lo puede hacer. Pero esa es la libertad, de que cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, las editoriales te dicen lo que se puede hacer. Elevan a un autor. Hoy estaba por aquí un autor importante y en un momento determinado me dice: ¿tú no te presentas a concursos? Digo, yo me presenté a uno, me dieron premio de ensayo, pero mientras no tenga amigos en el tribunal no me voy a presentar, porque no me lo van a dar. Entonces, ¿cómo ese mundillo, las editoriales crean sus personajes? Que yo lo entiendo también, no van a apostar por ti o por mí. Cogen uno que ya está controlado, lo elevan a las alturas y sale en todas las revistas, en todos los medios, entonces es el más grande. Y verás que si lees a lo mejor su primera obra muy buena, la segunda, la tercera, morralla. Viven del cuento de la primera. Pero lo que yo me quedo es con la autoedición, la libertad. Y al mismo tiempo, cuidado también de que entra de todo. Como es libre, aquí si pusiéramos barra libre, vendrían todos a beber. Habría algunos que cantarían muy bien, había otros que se bebían toda la botella, pero es lo que tiene. Hay gente que se bebe toda la botella de los libros. Y hay una cuestión que es fundamental para todo el que quiere autopublicar o publicar. Yo hago siempre la primera pregunta, que la hacía ayer:
¿cuál es tu último libro? Y de la entrevista que hice aproximadamente a 10 o 15 personas, pues no sé, dudas, entonces poco lees. ¿Y cuánto tiempo dedicas a la lectura? No, había un personaje que me pareció maravilloso, dice, yo no escribo, no me da tiempo para leer. Maravilloso, pensé, no sabes, haces comida, pero yo no sé lo que son las patatas, no tengo tiempo, pero yo hago comida. Entonces creo que es muy importante leer hasta aburrirte, y sobre todo con el placer de leer. Si no tienes placer de leer, ¿cómo vas a tener placer de escribir? Es muy bonito, hay una cuestión que tengo, que eso de publicar un libro y luego castigar a tus familiares y amigos con ese puñetero libro que te lo compra porque son tus amigos, no, hazlo por el placer tuyo. Luego después, si lo has hecho regular, el próximo lo harás mejor y el siguiente, como la comida, lo primero huevos fritos, la gente dice, unos huevos fritos es facilísimo. Pues yo cada vez que voy a pedir unos huevos fritos no saben hacerlo. Hay que dejarle que el aceite esté fuerte y en ese momento, y me enseñó un cocinero chino cómo hacer huevos fritos. Se echa el ajo y una vez que se ha dorado el ajo, pues se echan los huevos fritos. Pues en literatura hay que aprender también a hacer huevos fritos de literatura. No sé si me he enrollado, pero es lo que pienso. Hay que leer. Es mi obsesión. Si una persona no lee, ¿qué vas a publicar? No castigues a otro con otro libro si no has leído los que tienes al lado. Otra de las sombras que tiene la autoedición es la distribución. A veces es complicado llevar tu libro a la comunidad lectora. Pero bueno, ahí sí que es importante señalar que hay librerías amigas, pocas por cierto, una pena, pero hay librerías amigas y entonces puedes dejar ahí tu obra, ¿no? Y bueno, y a mí algo que también, vuelvo otra vez al tema público, las bibliotecas públicas tienen los libros de autoedición porque por ley, tú cuando publicas tu obra en formato impreso tienes que llevarlo al depósito legal, entonces tu libro va a estar como mínimo en una biblioteca municipal, en la biblioteca, hablo de Madrid, que es lo que conozco, en la biblioteca regional creo que son 2 municipales, y luego ya en el depósito que ahora que está ya, bueno, en la Biblioteca Nacional, pero que ahora ya no tiene espacio y está en Alcalá de Henares. Entonces tu obra está por lo menos en las bibliotecas, pero para que tu obra sea comprada tiene que ser a través de librerías. Y luego hay concursos para acceder a esa compra de librerías. Yo en su momento, que tuve también la primera librería de autoedición en Madrid, pues intenté buscar la información y no me resultó muy sencillo, por no decir que al día de hoy, ya cerrada la librería por cierto, no conseguí dicha información. O sea, a veces es complicado obtener la información. Y es complicado la distribución. Complicada, pero no imposible. Si eres una persona que tienes ganas de que tu obra llegue a las manos lectoras, lo consigues. ¿Cómo? Pues hay muchas formas, las famosas ventanas sociales, donde la gente a través de vídeos o de cualquier otro tipo de publicidad decide ofrecer su obra, pues es un escaparate, en el fondo es un escaparate, y desde ahí puede luego enviar por correo postal pues su obra. Entonces se puede hacer. O, que a mí me ha pasado, te lo compran directamente, quedas con los lectores y te compran tu obra. O esta feria maravillosa que tiene una caseta de autoedición, que por cierto ha sido la primera feria del libro que tuvo una caseta de autoedición, y eso también hay que señalarlo. Entonces Puente de Vallecas, en ese sentido, yo siempre lo voy a llevar en mi corazón, porque fue la primera feria del libro en España que dejó una caseta específica de autoedición. Entonces, ¿es difícil la distribución? Sí, pero si somos capaces de crear un libro, tenemos que ser capaces de tener creatividad para vender nuestra obra. Y eso también es una sombra, pero al mismo tiempo es una oportunidad que tiene el autor y la autora. O sea que ahí la creatividad tiene que despertarse, que últimamente estamos muy dormidos para muchas cosas, y nos despertamos y a buscar fórmulas para vender nuestra obra. Así que no sé qué piensas tú de la distribución, sí, Juan. Eres más lista que yo, toca los temas muy bien. La distribución es que es clave.
Una vez que hemos hecho el huevo frito, a ver quién se come el huevo frito, porque a veces te los comes tú todos los huevos fritos juntos. Entonces la distribución es la parte más difícil, creo yo, una vez que has creado el libro, cómo distribuirlo. Hay muchas editoriales que te dicen que te lo distribuyen. Realmente te lo pueden poner en el Corte Inglés, pero a los 15 días te lo retiran. Eso es un problema. Y luego otras que te dicen que te lo van a distribuir, ni te lo distribuyen. Hay que echarle la imagen. El problema grande es la distribución. Por más vueltas que lo demos, y el distribuidor se lleva un dineral también del libro, aproximadamente un 30, un 40%. He hablado con una editora justo antes de subir al escenario y me ha dicho que el 60% se lo lleva la distribuidora. Pues sí, imagínate si tu libro, que le ponemos en 10 euros y el 60% ya se lleva el 30% al que lo vende, efectivamente, por eso te queda un 1%. Digo un 10, perdona, te queda un 10 como mucho, a mí me queda un 8. Pero yo creo que la distribución es la clave. Luego después, cuando te haces tú autónomo, en este sentido, están las redes sociales. Y hay que esperar tiempo. No es fácil que tú saques tu libro y al día siguiente, después de tiempo, desde después de la pandemia, ¿cuándo pasó? Ya casi 4 años, ¿no? Pues yo empecé a colgarle por ahí y de repente me llama un agente de Oslo que venía a hacer y me dice, oye, ¿sabes de qué querido tu libro? Quiero que me lo firmes en Oslo. Otra venía de Honduras. Empieza a llegar y cuando empiezas a colocarlo en el Facebook, en Instagram, en YouTube, de repente veo 550.000 que lo visitan. Siempre cae alguno. Dice, como escritor, bueno, de los 500 por lo menos el 10%, que menos. Pero tienes que estar siempre en las redes, trabajo. Otra de las cosas dos cosas que odiamos es trabajar. Y como no haya trabajo, no hay nada. Y la segunda, que volvemos a la lectura. Leer mucho, escribir mucho y luego trabajar mucho para que tu libro se vea. Y la imaginación tienes que echarla tú. Y tienes montones de medios. Y estar en ferias, pero lo que odio también de las ferias, ser pesado. Está tu obra ahí. Puedes mostrarla, pero es que algunos son muy pesados, te castigan con el libro detrás, casi te dan. No hay que esperar un poco que llegue también y comentarlo. Yo creo que la distribución es la parte más difícil. Más que crear, puedes crear la comida, volvemos a la comida, la que te da la gana, pero después, ¿quién se va a comer esa comida? Pensar que eres un genio, has creado una comida, pero piensa también el que la va a comer. No sé si me explico. Totalmente. A mí me parece que también otra de las claves de la autoedición es las sinergias. Creo que las personas que escribimos, es cierto que es una actividad muy íntima, pero a mí me parece que una de las claves está en buscar alianzas. Porque precisamente como tenemos tantas dificultades y el ambiente es muy hostil, porque insisto, a mí me llegó a decir un librero a la cara que odiaba la autoedición. Y en otra ocasión una persona en un diálogo me llegó a decir también que estaba en contra de la autoedición. Y entonces dices, jo, si un librero y otra escritora dice eso, el ambiente es un poquito hostil, ¿no? Y bueno, pues ante la hostilidad, pues viva la creatividad y buscar alianzas. Y a mí me parece que una de las claves es, pues con tus propios compañeros y compañeras vinculados a la autoedición, o a veces gente que tiene la apertura mental y que es también, como dice Juanjo, es una de las claves, y yo soy una gran defensora de la libertad, pues buscar librepensadores. Y los librepensadores y librepensadoras están en muchos espacios. Lo que pasa es que hay que localizarlos. Y para localizarlos hay que hacer mucho trabajo de calle. Y salir de tu cuarto y de tu ordenador o tu máquina de escribir y salir a la calle. Y eso pasa, pues ir a muchos espacios. Y no necesariamente librerías, que las librerías, insisto, hay librerías amigas de la autoedición. Pero cuando te encuentras ese ambiente hostil, pues hay que buscar otros espacios. Y en mi caso, por ejemplo, pues yo tengo uno de mis libros que se llama Vinosofía, y lo que he hecho es buscar espacios vinculados con el vino. Pues es intentar romper también un poco esa rigidez mental, ¿no? ¿Por qué los libros tienen que estar siempre en librerías? Pues a lo mejor pueden estar en comercios que no necesariamente sea una librería. Pues yo tengo mis libros en un espacio de vinos.
y me está yendo muy bien. Entonces, bueno, y te pones a pensar, y oye, ¿sí por qué mis libros no pueden estar en una galería de arte o en un herbolario, por ejemplo? Yo lo tengo en herbolarios. El hombre que hablaba te con las el ojo porque lo sabía. Al final es buscar esos espacios amigos y crear esas alianzas. Y luego también otra de las claves que nos viene muy bien a las personas que escribimos es que a veces es un poco ser mujer orquesta, pero bueno, como somos gente muy creativa, pues a veces no solo centrarte en lo que es la creación de tu obra, sino también hacer experiencias vinculadas con tu obra. Pues todo lo que tiene que ver con asesoramientos, con formaciones, hacer talleres vinculados con la literatura, en mi caso que soy filósofa, pues con la filosofía, y eso también hace que de manera indirecta conozcan tu obra. O sea, hay muchas formas de llevar tu obra a la comunidad lectora, no la clásica presentación del libro en una biblioteca o en una librería, que por cierto está genial, pero que no es el único lugar donde se puede vender tu obra. Entonces también un poco abrir un poco la mente. No sé qué piensas tú. Según estamos hablando, hay un tema también, cuando uno empieza, es importante también rodearse de profesionales, sean amigos, pero también hay editoriales, editores que llevan muchos años. Es encontrarles también y llegar a acuerdos. ¿Por qué no hay nadie enemigo? Normalmente hay mucho desconocimiento de ellos y nuestro. Posiblemente hablando con editores, con toda la gente que rodea este mundo, se puede llegar a acuerdos. Se cometen errores, unos y otros. Pero si nos ayudamos, cambiaríamos un poco el tema, pero ayudarte en el sentido de que uno aporta y el otro aporte también, y que los dos se beneficien, sobre todo en ese mundo de buitres que a veces existen, que no es el pequeño editor o el pequeño libro que está a pie de calle, como tú, que está luchando. Son otros elementos que están por encima, que te dicen dónde tienes que estar y dónde no tienes que estar. Yo creo que deberíamos abrirnos todos un poco más para compartir y abrir caminos en muchas direcciones, porque nos podemos beneficiar todos. Yo cuando lo comentabas me estaba veniendo eso a la cabeza de abrir y compartir más. Una de las cosas que tenemos, el que escribe, que a veces se cree que es un genio, se cierra en sí y es un pequeño imbécil, pero además puede ser hasta titulado, ¿eh? Y entonces no importa, lo importante es que ese pequeño imbécil se rodee de otro inteligente y al final se hace un poco más listo. No sabemos todo y hay gente que lleva años y años a aprender de ellos. Siempre cuando me viene a una gente joven y estoy en alguna feria o estoy en algún sitio, en el Ateneo, en cualquier sitio donde estás, y me dice, yo soy escritor, y digo, ah, qué suerte tienes, y digo, ¿qué has publicado? Dice, un libro. Digo, ah, qué bien. Digo, yo soy cocinero, y me dice, ¿y tú qué haces? Digo, yo tortillas a la francesa, como tú los libros. Se necesita mucho tiempo de guisar para hacer algo. Te das cuenta cuando has estado en este mundo que te falta tanto y hay gente tan buena que lo hace tan bien, pues vamos a apoyarnos en esa gente y si eres imaginativo, lucha y sobre todo libre. Intenta ser, joder, la palabra libre me da hasta miedo, porque tú tienes uno libre a tu lado, entonces tu hijo es libre. Mira, justo antes de subir al escenario estábamos hablando con Charo Fierro, que está ahí en la caseta, y me ha gustado mucho algo que ha comentado. Lo importante que sería crear espacios de diálogo, mesas donde se pudiera hablar de la edición, porque hay algo que nos une, y es el amor a los libros y a la comunidad lectora. Y yo creo que sería interesante que esas mesas fueran abiertas y que no fueran siempre los mismos, sino que realmente se pudiera crear ese espacio para mejorar el sector editorial. Y eso pasa por dejar también que la autoedición tiene su espacio. Y me parece que sería algo maravilloso, porque como bien dices tú, nos beneficia. Es verdad que el sector editorial es un negocio, que por cierto, yo ahora no tengo las cifras, pero que da de comer a muchas personas, entonces yo creo que da de comer a muchos y
que no hay problema. O sea, no, al final, las personas que nos dedicamos a la autoedición tenemos nuestro público y no creo que vayamos a competir con otros, que yo a veces pienso que nos ven como una competencia y por eso a lo mejor no nos invitan a determinados lugares, pero al final es, qué lástima, porque como bien dices tú, a mí me encanta aprender. El diálogo que he tenido con Charo me ha fascinado y de hecho la he invitado a mi programa de radio porque yo no soy enemiga de las editoriales. Creo que lo que hay que hacer es escucharse, ver qué cosas se pueden mejorar y evidentemente hay una base que tenemos en común y luego claro que hay matices, por eso yo decido ser autoeditora, pero me parece que ya el ambiente está demasiado hostil como para encima crear más hostilidades innecesarias. Hay que ser felices porque, para concluir y desanimaros, el 86% no vive de los libros, solo vive el 14%, pero la ilusión y el disfrute vivimos el 100%. Eso es lo más importante. Hay cosas que no se pueden pagar y entonces el disfrute y ser libres, ¿cómo se paga eso? No hay dinero que pague la libertad, ¿eh? Pues con eso terminamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya es la hora, sí, ¿o queda un minuto para...? Ya, sí, vale. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos con tanta atención. Desafortunadamente se ha acabado el tiempo, no hay posibilidad de diálogo. Y bueno, ahora va a haber un taller de Vinosofía, que lo voy a hacer yo. Solo son 5 plazas. Lo siento, ya me gustaría que fuera más, pero va a estar situada la mesa entre la caseta de autoedición, como no, y la caseta Todo Cultura Vallecas. Entonces, bueno, pues ha sido un verdadero placer. Gracias, Juanjo. No, el problema que hemos tenido no entablar el diálogo, pero yo voy a estar ahora por aquí también, todo lo que pueda aclarar, con mucho gusto. Pues Juanjo, ya ves, es un amor, o cualquier duda. Y quien quiera hacer el taller de Vinosofía, pues se viene conmigo y lo disfrutamos. Muchas gracias. Salud para todos. Buenas. ¿Y cómo se llama usted? Fernando Rafael Fábregas de Corral. Y es autoeditor, ¿no? Sí, soy escritor aficionado, soy muy prolífico, tengo cuentos infantiles, cuentos para adultos, poesía, una autografía de unos años de mi vida, que la titulo Ahora que se han ido, porque mis hermanos eran mucho mayores que yo y cuando fallecieron mis padres y mis hermanos es cuando lo escribí. Tengo una historia de Masca por encargo de una persona, Masca es un municipio de Tenerife, que es un clave precioso, pero sobre todo la historia de cómo vivieron los primeros habitantes de Masca, o sea, muchas cosas, vamos. ¿Y cómo se autoedita? Pues algunas cosas las he llevado a una imprenta, pero como no dispongo, no puedo arriesgar demasiado y no soy conocido, casi todo lo que escribo, digamos, la impresión de los textos, los interiores los hago en una fotocopiadora, las portadas las hago yo y en el encuadernado lo suelo hacer en espiral blanca. O sea que usted lo hace todo. Sí, casi todo, pero además para niños de ciertas edades, curiosamente, el encuadernado en espiral blanca es más funcional, porque se pasan mejor las hojas, los cuentos son en cartulina blanca, vamos, con imágenes y texto, y se pasa mucho mejor las páginas que en los que están montados como los montan las... Pues quedamos para una próxima entrevista más larga porque está empezando a llover y hay que apagar la cámara. Muchas gracias, caballero. Buenas tardes.